que era un núcleo familiar, empresarial, y pues en esto concluyó. Entonces, pues a raíz de todo esto y también pues que siempre es necesario que estemos atentos a lo que la Dirección General de Hacienda perdón, el Ministerio de Hacienda puede realizar a través de sus direcciones, es importante que traigamos ese tema a colación. Ujú. Listo. El Ministerio de Hacienda, a través de sus tres direcciones, Dirección General de Tributación, Dirección General de Aduanas y Dirección General de Hacienda, puede venir y puede realizar sus controles tributarios, sus fiscalizaciones. La Dirección General de Tributación, para ponernos en contexto, lo que va a ver son los impuestos internos, los impuestos como por ejemplo los impuestos directos y los indirectos, ¿verdad? Sabemos que dentro de los directos tenemos al impuesto sobre la renta. Permítame en un minuto nada más, por favor, porque tengo acá un minuto, por favor. Listo, disculpe. Entonces, dentro de de lo que ellos revisan, ¿verdad? El impuesto sobre la renta, que en sus cédulas, ¿verdad? Impuesto al salario, impuesto a las utilidades, lo que es el impuesto a las rentas de capital, tan nombrado hoy, que después de julio de 2019 es una nueva cédula del impuesto de renta. Pueden revisar todo lo que es la parte de impuestos de retenciones en la fuente, ¿verdad? Como lo es el impuesto único y definitivo para el caso de lo que son rentas pasivas, ¿verdad? Nuestros ejemplos más típicos, certificados a plazo. O sea, la Dirección General de Tributación puede hacer la revisión de todo esto y por su parte, la Dirección General de Aduanas lo que se encarga es de todo lo que es la revisión en temas de importaciones, ¿verdad? Y demás temas de comercio exterior. Ujú. Y por su parte, la Dirección General de Hacienda lo que revisa específicamente, y eso es lo que la materia que le compete, lo que son las exenciones, ¿verdad? Las exenciones que se hacen, específicamente aquellas que son de carácter subjetivo, es decir, que hay que cumplir ciertos requisitos para que esas exenciones se den, sus usos, todas las exenciones que se han dado y sus usos por parte de los contribuyentes que adquieren estos beneficios. Estas son, digamos que los controles tributarios con las direcciones de Hacienda con las que nos podemos encontrar. Particularmente esta noche, casi ya hablamos a hablarlo así, vamos a dirigirnos con lo que es el control tributario, fiscalización por parte de la Dirección General de Tributación. Ujú. De acuerdo con el artículo 103 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la Administración Tributaria tiene la potestad para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones. Esto no solamente es el hecho de que usted presente la declaración en tiempo, sino también de que ustedes hayan podido calcular los impuestos de forma adecuada, de forma correcta. Y esto es en función de lo que establece la normativa tributaria. Ujú. Entonces, la administración tributaria puede, y más bien, más allá de la potestad, es que ella debe verificar esto. Recordemos que nosotros, tanto el impuesto del IVA como lo que es impuesto de renta son impuestos autoliquidables. Es decir, yo como contribuyente hago la determinación del impuesto que yo tengo que pagarle a la administración, pero yo tengo un procedimiento y tengo una indicación normativa de cómo debo de hacerlo. La ley de renta establece que son ingresos gravables para efecto de cada uno de sus cédulas. El impuesto al valor agregado me dice cuál es el impuesto débito y cuáles son las condiciones de ese impuesto débito, es decir, los impuestos del valor agregado que yo facturo y por su parte cuáles son las condiciones específicas del IVA que yo pagué y que este se llama crédito y que lo que va a hacer es que va a restarle al IVA que yo he cobrado a mis clientes. En fin, toda esta normativa me va a ayudar a determinar yo por mí mismo el impuesto. Y también cuento con formularios para poder cumplir con dichos impuestos, enterarle al fisco y los pagos, pues respectivamente, me corresponden a mí. Pero tributación puede venir y verificar cómo calculé yo ese impuesto. Y ahí es donde entonces nos empezamos a dar cuenta, ¿verdad? Que pueden haber algunas diferencias de criterio, de aplicación de norma
cuando en principio la ley y el reglamento por sí mismos pues deben de ser claros. Ese es el principio de todo, ¿verdad? Bien, también se establece en esta misma norma, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que al fin y al cabo es nuestra guía a seguir en temas de fiscalización y control tributario, que se podrán revisar también todas aquellas actividades de personas físicas o jurídicas, llamemos jurídicas a las que son una sociedad, una empresa, que estén inscritas o que no estén inscritas. Quizás muchos miran, bueno, ¿y cómo van a darse cuenta las que no están inscritas? Bueno, precisamente lo que queremos hablar esta noche es, ¿verdad? Básicamente de esos controles tributarios que existen, que puede ser y cómo puede que llegue la administración tributaria hacia esas personas que no están inscritas y podrán ser fiscalizadas, podrán ser revisadas por ellos mismos. Dentro del reglamento de procedimiento tributario, y para ponernos en contexto, tenemos un código de normas y procedimientos tributarios, que es el que rige en materia de todo lo que son controles tributarios, las potestades las potestades que tiene la administración tributaria, pero también los derechos y las obligaciones de todos nosotros como contribuyentes. Y por su parte tenemos el reglamento, ¿verdad? Que es complemento del código de normas y procedimientos tributarios, el reglamento de procedimiento tributario. Y aquí específicamente es donde encontramos todo lo que es la normativa en función del control tributario, que puede ser un control tributario intensivo y extensivo. El intensivo, para verlo de forma más práctica, es aquel que se corresponde a las fiscalizaciones, de hecho a lo que está en manos de la Dirección de Fiscalización, dentro de la Dirección General de Tributación. Este control intensivo es lo que nosotros conocemos como la auditoría. Llegó tributación, me notificó que va a empezar conmigo en una revisión de impuestos, ¿verdad? Sea IVA, sea renta o sea otro, ¿verdad? Y lo lleva a cabo en un tiempo determinado. Ese es el ejemplo más práctico para hablar de qué es control intensivo. Pero también tenemos lo que corresponde al control extensivo. El control extensivo es básicamente lo que puede hacer la administración tributaria, revisiones que puede hacer la administración tributaria, por así decirlo, desde sus oficinas, sin la necesidad de revisar la contabilidad del contribuyente, sino que lo que hace es que revisa información de terceros y que ellos mismos han declarado información mía. Aquí tenemos el más claro ejemplo, que es aquellas comprobaciones abreviadas. Recordarán ustedes que esto se ha dado mucho con el tema de las declaraciones informativas, donde yo debí declarar posiblemente una venta en un periodo de más de 2,5 millones que le hice a Pedro, pero no la hice. Pero Pedro, por su parte, sí declaró que me compró más de 2,5 millones en el periodo. Ya ahí la administración tributaria tiene mi declaración y tiene la declaración de Pedro. Cuando encuentra la diferencia, lo que hace es, bueno, no, aquí Silvia Castro no declaró una venta. Entonces, de una vez prácticamente llegan con, tome, este impuesto usted me lo debe, porque usted no declaró esa venta en la de 151. Entonces, se asume que usted en su determinación de la declaración del impuesto sobre las utilidades tampoco lo incorporó. Ese es el ejemplo más común que tenemos en todo este tema de declaraciones abreviadas. Nos hemos encontrado otro, que es también con la de 151, donde, y de hecho es un caso, este ejemplo que les voy a dar es un caso de la vida real, como dicen por ahí, ¿verdad? Resulta que fue un error. En realidad llega la administración tributaria y le notifica a esta persona y le dice, mire, es que usted no declaró, y aparecen, vean, era una cantidad de líneas de más de 20 personas que decían, yo no las había declarado. Y aquellas personas, esas 20 personas sí me habían declarado a mí. Entonces de una vez me dijeron, usted no presentó la declaración de la informativa. Cuando se empiezan a hacer las revisiones en la empresa, y les estoy hablando que eso fue una de 151 del 2018, y fue esto que les estoy hablando, cuando llegó esa notificación fue ahora, en el 2020. Llega la administración tributaria y dice, no, usted no lo presentó. Entonces, bueno, perfecto. Viene esta persona y empieza a revisar. Y no, claro, nosotros presentamos la declaración en su tiempo y todo lo demás. Bueno, se empiezan a dar cuenta que hubo un error.
y que cuando se presentó la declaración del 2018 no se puso bien el periodo. Es raro que el mismo sistema lo haya permitido porque muchas veces la de 151 tiene esas limitaciones, ¿verdad? El punto fue que la empresa de verdad tenía la declaración del 2018 en sus borradores, pero cuando subió el archivo, se equivocó con el archivo y no subió la base del 2018, sino que subió otra. Entonces, ahí fue donde digamos que se dio esa pequeña, y así como esas, hay otras tantas de situaciones que se dan. Y entonces la administración de una vez había llegado con una comprobación abreviada, una declaración ya de esta manera. Tome, usted me debe tanto. Y así fue. En ese caso, la empresa terminó pagando por esa situación. Entonces, a veces uno está tan acostumbrado a realizar el día a día, uno como contador también, que a veces se le pueden pasar esas cositas, ¿verdad? Pero precisamente nace todo esto de que hay un ente que debe estar fiscalizando, debe estar revisando que toda la información esté correcta. Y pues de ahí nacen o deriva todo estos control extensivo. ¿Qué otras cosas han pasado? Bueno, han pasado que cuando, por ejemplo, uno está en su día a día, llega un correo del Ministerio de Hacienda y les digo los ejemplos que tengo. Señor contribuyente, su renta, su impuesto de renta del periodo 2019 dista de una manera considerable dentro de otras, dentro del área en el que usted se desenvuelve, dentro de la actividad que usted se desenvuelve. Lo instamos a que usted revise y pueda hacer las correcciones de la declaración. Esos son mensajes que la administración tributaria pues va a enviar. Ujú. Pero al fin y al cabo, si usted está claro y usted dice, no, es que yo determiné bien mi impuesto, o sea, usted no debería hacer ningún tipo de rectificación. Ahora, si usted es definitivo, usted dice, no, es que sí, tengo un pecadito aquí porque me equivoqué en alguna cosa, bueno, pues precisamente lo que están tratando ellos es hacer esa parte, esos controles extensivos. Eso pasa mucho cuando son grandes contribuyentes nacionales que tienen un ejecutivo, bueno, es un gestor tributario y que le está constantemente diciendo, mira, ¿por qué vos pusiste aquí en depreciación? Porque esta depreciación es mayor que el año pasado y el número y el monto en activos fijos es esto. O sea, cuando no concuerdan, ellos están como constantemente revisando esos temas. Todas esas consultas que nos hacen de parte de la administración tributaria, no necesariamente entrando en una fiscalización, es parte del control extensivo que deben de cumplir ellos en función de lo que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. El mismo código establece qué información es la que la administración tributaria puede requerir como parte de sus controles, como parte de su proceso de fiscalización o controles ya inclusive no necesariamente en la fiscalización. Estos documentos, estos puntos que les voy a dar a ustedes, que es con base en el artículo 104 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, es información que inclusive no necesariamente en una fiscalización me van a pedir, sino en un control extensivo. Estados financieros auditados. Específicamente esta obligación la tienen las grandes empresas territoriales y los contribuyentes clasificados como grandes contribuyentes nacionales, grandes empresas territoriales. Inclusive en este mismo artículo dice y cualquier otro tipo de negocio que la administración tributaria por su interés pueda requerir. De hecho, lo que son los estados financieros auditados, yo no sé si ustedes se acuerdan que por allá del 2013 a 2014, por ahí más o menos, se hizo lo que fue había una resolución que lo que exigía era a las grandes empresas, perdón, grandes contribuyentes nacionales a presentar esos estados financieros 6 meses después de que cerraban el periodo fiscal. Bueno, y así se vinieron un montón de situaciones y demás. Bueno, esta resolución de esta de presentar los estados financieros auditados fue después de 6 meses del cierre fiscal, se ve modificada en el 2015. Y específicamente lo que establece esta resolución, que hoy por hoy está vigente, es que los estados financieros auditados es obligación de tenerlos grandes empresas territoriales y grandes contribuyentes nacionales. Y que dichos estados los podrá requerir la administración tributaria en cualquier momento. El tiempo para entregar esta información será de 3 meses. Así que ahí es el tema que si yo soy gran contribuyente o gran empresa territorial, sé que cuento con 3 meses, pero una auditoría, si fuera el caso que yo no la tengo, o sea, nunca va a salir en 3 meses. Entonces también se incorpora en esta resolución que puede ser prorrogable 3 meses más, digamos entonces a solicitud del contribuyente, no de forma automática, ¿ok?
Entonces ahí lo que uno tiene que saber es que, bueno, puede contar con ese tiempo, pero sí es preciso que por lo menos sepan que grandes empresas territoriales y grandes contribuyentes nacionales tienen la obligación de tenerlos y que en cualquier momento tributación se los puede solicitar. No importa si están o no están en fiscalización. Otro punto muy importante aquí, ¿verdad? Es que también en los estudios de precios de transferencia, no tengo aquí la información como tal, lo podrán ver tal vez en el último punto donde dice documentos de operaciones de crédito, compraventas, alquileres, fideicomisos, monto, calidad de participantes y otros. Bueno, el estudio de precios de transferencia también puede ser uno de los documentos que me pueda requerir la administración tributaria. Ah, bueno, pero ¿y quién tiene que dar los estudios de precios de transferencia? Todos, todos los que tengan operaciones con vinculadas, sean grandes empresas territoriales, grandes contribuyentes nacionales o masividad cualquiera. Si tiene, ¿cómo es que se llama? Si tiene operaciones con vinculadas, tienen que tenerlo. Y por otra parte, ¿verdad? Como para que lo vean, nos pasó, me pasó en una auditoría, ¿verdad? De tributación, donde viene y nos solicitan en la fiscalización los estados financieros auditados. La empresa en ese momento tenía una situación ahí particular. Ustedes saben que a veces los estados financieros auditados se atrasan por algún tema de algún ajuste, alguna cuestión que no está todavía satisfecho el auditor y pues por lo tanto o se la dan o espera que se la den para que no salga la opinión, una opinión calificada y demás, ¿verdad? Entonces resulta que nos pasó que en esa fiscalización nos dicen, nos tienen que dar este estado financiero auditado, era del año anterior y estaba en proceso dicho estado. Entonces, sin quererme adelantar con lo que vamos a hablar, cuando a mí en fiscalización me solicitan información, yo tengo solo 10 días hábiles para entregar esta información. Entonces, me decía la contadora en aquel momento, sí, bueno, nosotros no podemos tener esta información, o sea, el auditor no nos va a dar esto en 10 días, o sea, si no lo hemos sacado como en meses, menos no en 10 días. Entonces, ahí en ese caso, me siento con el auditor, yo en representación de la empresa, y le digo, mira, para eso tengo esta resolución, o sea, tengo 3 meses al menos, y si no puedo pedirte 3 meses más. ¿Cómo? ¿Cuál? No existe ninguna. Bueno, yo no sé si era por un tema de que vamos a ver y vamos a probar a Silvia para ver si de verdad. Entonces le saqué la resolución, se la mostré. Bueno, déjame revisarla, vamos a ver qué. Bueno, al final, gracias a Dios, nos dieron el tiempo, ¿verdad? Porque teníamos un respaldo de la resolución. Entonces, hay temas aquí que yo les puedo plantear aquí, pero es importante que sepamos que hay reglamentos o resoluciones al respecto donde hay que estar atentos de qué tipo de información, cuánto es el tiempo que yo tengo, ¿verdad? Para poder atender. También es parte de la información que ellos me pueden requerir, es toda la copia de los libros contables, de los archivos y los registros propiamente de como asientos de diario, de balances, de inventario y demás. El de inventarios yo no sé qué pasa, ¿verdad? Pero siempre el libro de inventarios es todo un tema ¿cómo es que se llama? De problema, porque o no se tiene o no se tiene todo el detalle. Entonces es sumamente importante que sepamos que hay que tener esa información al día y debidamente conciliada, porque a veces también le sacan a uno aquellos reportes y antes de entregarle uno al auditor uno siempre tiene que revisar, ¿verdad? Y no coinciden los datos. Entonces es muy importante saber que todo este tipo de información me la puede pedir tributación en cualquier momento y que yo tengo que estar consciente de que debo de entregarla y que debo de entregarla por mi empresa, de forma adecuada. O sea, aquí no se vale el decir, sí se vale decir, ¿verdad? Pero el tema es, ve a ver la consecuencia que puede traer esto. Ay, es que me equivoqué, vieras que le di un archivo de una versión 1 que yo tenía, pero es que vieras que la que yo le tenía que pasar era la versión 12 y aquel montón de versiones, ¿verdad? Y no se sabe cuál es la cual, ¿verdad? Entonces ahí es súper importante tener un archivo tributario que nos pueda colaborar para poder tener información confiable, fiable para ustedes, que no nos pongamos rojos cuando nos visitan, sean una fiscalización o un tipo de control extensivo donde nos requieren información. Nos pueden pedir también información de equipo de cómputo y aplicaciones, si fuera el caso que tengo. He estado frente a auditorías donde en definitivo me dicen, mira, yo necesito hablar con el contador y necesito que me muestre, yo estando ahí con el contador, la contabilidad, valga la redundancia, de su sistema, cómo baja la información, los datos, hasta me han dicho, y eso no solamente me ha pasado con temas tributarios, sino también con temas de Procomer. Mira, mostrarme dónde está el libro mayor, dónde puedo ver en el sistema, me acuerdo del famoso SAP, ¿verdad? Que ahí uno puede ver las cuentas, el saldo inicial, el movimiento débito, crédito y final,
en una pantalla, ¿verdad? Entonces, bueno, yo quiero ver eso, me decían, y eso me pasó tanto como en tributación como en zonas francas, cuando sí hemos estado en fiscalizaciones. Entonces, como para que sepan que es información que también es pertinente y que pueden requerir. Copia de soportes magnéticos, ¿verdad? Soportes que yo tenga, respaldos que yo tenga, por eso es tan importante tener las últimas versiones y ojalá solamente esa última versión, que es al fin y al cabo con la que yo trabajé. Me pueden pedir cualquier tipo de documentos de operación de crédito, compraventas, como les decía, alquileres, fideicomisos, entre otros, ¿verdad? Como lo es el estudio de precios de transferencia. Ya anticipándome un poco, ¿verdad? Había señalado que el tiempo de respuesta que yo le debo de atender a la administración tributaria es de 10 días hábiles. Y por otra parte, la información, más bien el periodo de prescripción de una obligación tributaria es de 4 años, pero se puede ampliar a 10 años si hay indicios de fraude, si la persona no presentó declaraciones o por lo más terrible, ¿verdad? No está inscrito. Entonces, sepamos que cuando estamos frente a un proceso de fiscalización o de cualquier tipo de control tributario, mejor vamos a llamarle que estamos frente a un control tributario, me pueden requerir información de 4 años. Me pasó específicamente un caso ahí donde estaban solicitando, primero solicitaron los libros contables. Ya recientemente ustedes saben que ya los libros contables no son los que uno transcribe, sino los de sistema computarizado. Entonces se le da al auditor y nos dice, no, no, es que necesito ver los libros porque necesito ver una cuenta por pagar que hay y que dice que fue registrado, o sea, son arrastres de saldos, y era como el del 2009. En el 2009 lo que era el sistema de libros contables no era el computarizado, sino el de transcritos. Entonces nosotros decimos, pero ¿por qué no nos puede estar pidiendo esta información? Y de hecho el cliente, pues eso es lo que decía. Lo que pasa es que ahí sí tenía razón el auditor de pedir ese libro. ¿Por qué? Porque resulta que como era una cuenta de balance, el saldo se arrastra en todos los periodos. Lo que se necesitaba evidenciar era el origen. Ah, pero el origen estaba más allá de esos 4 años de prescripción, sí, pero como tocaba el monto actual, mi periodo no prescrito, sí se puede solicitar esa información. Y de hecho, el artículo 109 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece que yo como contribuyente tengo que conservar duplicados de mi información contable y documentos respaldo por 5 años. Vean que si ustedes se ponen a ver, dicen, bueno, 4 años son la prescripción, 4 años es lo que me pueden revisar a mí, bajo el entendido que no hice fraude, que presento todas mis declaraciones y pues que estoy inscrito, ¿verdad? Y pero también me dice por otra parte que yo tengo que conservar todo este tipo de información por 5 años. Entonces nosotros siempre pues damos ese tipo de recomendación. Bueno, usted tiene que conservar toda la documentación al menos por 5 años. De hecho, la factura electrónica, bueno, comprobante electrónico, esta información es parte de lo que hay que conservar por 5 años, ¿verdad? Como para que sepamos. ¿Cómo debo presentar la información cuando me la está solicitando la Administración Tributaria? Hay una resolución, la 31/2016, del año 2016, donde se establece en el artículo primero que cuando algún obligado tributario, algún contribuyente sea objeto de algún procedimiento de control por parte de la Administración Tributaria, sea intensivo o extensivo, tiene que presentar la información de acuerdo con lo que se establece en esta resolución. ¿Y qué es específicamente lo que tengo que tomar en cuenta? Tengo que presentar un escrito cuando yo entrego mi documentación al auditor, de aquella que él me ha dicho, dime esta información, yo se la tengo que presentar en un escrito firmado por el representante legal o el mismo obligado tributario, si fuera una persona física. Esto que les estoy hablando, muy importante, no solamente es un contribuyente que sea una empresa, una persona jurídica, sino que esto también puede ser usted o yo que tengamos operaciones de carácter personal, aunque actividad económica de carácter personal. Esto
me cubre también. O sea, estas obligaciones o estas situaciones a las que me puedo enfrentar yo como persona física también, si tengo una actividad precisamente que desarrollo como persona física, así inscrita en tributación. Entonces, este documento también tiene que indicar toda la información que yo le estoy dando a tributación, de manera que vaya foliada. Se habla mucho en esta resolución de que si se entregan cajas, que si se entregan folder, tiene que ir foliado. Bueno, recordemos, bueno, esto todavía hay que considerar aquí que desde el 2018 ya particularmente con lo que son facturas de venta y de compra, ¿verdad? Que deben de estar respaldadas por comprobantes electrónicos, ¿verdad? Entonces casi que todo eso es, ahí no se esperaría ningún folio ni nada, sino no, una debida descripción de la información contenida en las carpetas que le vaya a entregar yo al auditor, tanto de compras como de ventas y cualquier otra información. Pero sí se requiere que en esta misma resolución se establece que seamos claros en la información que le estamos entregando al auditor. Si es un tema de archivos electrónicos que casi que todos ¿cómo es que se llama? Los requerimientos vienen y nos solicitan que sea de forma electrónica, tenemos que ponerle qué extensión es del archivo, cuánto pesa. Si fuera, por ejemplo, un tema de una hoja de Excel, más bien un archivo de Excel, entonces que esté debidamente indicado qué está en cada hoja, hoja 1, hoja 2, hoja 3, y fue que yo le nombré de otra manera, renombré de otra manera o cuestión parecida, las líneas de lo que corresponde a las filas y las columnas de cada una de esas hojas. Si es un Word, pues especificar cuáles son las hojas, la cantidad de hojas y la información que se va a incluir. Hay que hacerlo debidamente detallado. Muchos de nosotros que somos auditores y que estuvimos en lo que eran las auditorías externas, sabemos que nosotros siempre debemos de identificar aquellos hallazgos con un folio, ¿verdad? Bueno, precisamente eso es lo que al fin y al cabo esta resolución está haciendo, ¿verdad? Sí hay que indicar que cuando la información no se entregue de esta manera, se nos tiene que notificar, ¿verdad? Evidentemente la administración tributaria, aunque yo creería que ya cada uno de nosotros sabemos cuándo nos estamos entregando la información, cómo establece esta resolución, y nos van a dar un plazo de 5 días hábiles más para que entreguemos esto. La prudencia aconseja que no sea de esa manera, ¿verdad? O sea, que podamos entregar todo en el mismo momento y si no, y ya les tengo que hablar en tema de práctico, de la práctica. Ustedes pueden pedir prórroga para todos los que son procesos de control tributario, porque es un derecho que tenemos. En la práctica, la administración tributaria al menos nos solicita, bueno, sí, hágame la solicitud de la prórroga, no me la haga el mismo día, ¿verdad? No me la haga, si yo te dije, tributación dice, si yo te dije que llego a las 8 de la mañana, no me esté mandando un correo a las 7:59 para decirme que no me pueden entregar la información, ¿verdad? Siempre es un tema de cordialidad, hablar con el auditor. Si ustedes no entienden qué fue lo que se les solicitó, al menos ellos siempre se dan su número de teléfono o un correo electrónico donde se les podrá ubicar, ¿verdad? Para que nos expliquen qué es la duda que tenemos y que si definitivamente no podemos darle esa información ese mismo día que nos están planteando, en esos 10 días hábiles que yo les estaba comentando ahora, al menos yo le digo, bueno, mira, no te puedo entregar esto, pero te puedo entregar esta otra parte. Igual tiene que cumplir con el escrito y demás. Y muy importante, cuando en el escrito hayan cosas pendientes, es decir, de acuerdo con la conversación o el correo tal, estaremos aportando esta información el día tal, porque ahí es donde yo les iba a decir, la práctica, digamos que lo que ha ocurrido en la práctica es que el auditor me dice, bueno, está bien, no me entregue todo, pero me entrega una parte, porque yo tengo un tiempo también y tengo que ir trabajando con esto. Y deme una propuesta de día en que usted me va a entregar por completo ya todo esto. Eso es lo que ha pasado y eso es en lo que nos podemos encontrar, ya sea porque estoy en proceso de fiscalización o porque estoy en un proceso de control tributario extensivo. Ujú. Estos son ejemplos que les traigo a colación, particularmente con lo que es los requerimientos de tributación, ya como dice uno, en la vida real, ¿verdad? Este es un eje, son trajes de diferentes. Este, por ejemplo, vean el tipo de información que se requiere. Y de hecho, les cuento, digamos, muchas veces casi que piden una cédula, ¿verdad? De auditoría, como los auditores estamos acostumbrados,
para que sea lo más específica posible. Entonces, por ejemplo, en este me piden el detalle de planillas de personal pagadas por periodo, incluyendo todos los detalles contemplados como horas extras, salario en especie o cualquier otro adicional. En este caso, se tenía que presentar por persona cada uno de esos rubros de un año completo, porque esto era revisión, era una fiscalización del impuesto sobre la renta. Entonces, en ese caso particular, ¿verdad? Lo que se hizo fue que, aunque ustedes no lo crean, vamos a ver, uno diría, bueno, pero es que el detalle de planillas de personal pagadas en el periodo está sencillo. Vieran que en este caso no fue tan sencillo, o sea, porque la información la tenían, pero no la tenían por colaborador, sino que la tenían por sus detalles de planilla, había que unirlas, tratar de verificar que efectivamente todo pues coincidiera con los reportes de la caja, porque a veces, y en este caso me acuerdo muy bien, cada caso que he tenido en las auditorías siempre tienen su particularidad y a uno pues eso no se le olvida. Me acuerdo que no coincidían los números, no coincidían los números. Entonces, claro, ¿cómo es eso? ¿Cómo va a ser eso posible? Porque usaban precisamente las versiones 1, la versión 2, la versión 3 y no dejaban la última. Y entonces, al final, ¿cuál es el reporte que la Administración Tributaria puede tener ya de este tipo en mi nombre, por un tercero? La planilla de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ahí la tienen. Es información que ellos la pueden ver. Entonces, ¿cómo es posible que pase eso? Yo debería de sentirme completamente satisfecho en decir, no, mi detalle de planilla todos los meses está aquí en esta carpeta y coincide con toda mi contabilidad. ¿Cristian? ¿O qué pasó acá? No. Ok, no. Escuché como que alguien iba a decir algo. Disculpe. Bien, otro caso, no es de este mismo requerimiento, nos decían, aporten explicación detallada de la cuenta de gastos de otros beneficios laborales, indicar en qué consiste y aportar los documentos de respaldo, incluyendo forma y medio de pago. Igual, fue otros beneficios laborales. No estaban por empleado. Me explico, no podíamos darlo por empleado, sino que era un total. Aquí, pues, al final nos decían, bueno, deme el concepto del beneficio, el procedimiento para otorgarlo, razones por las que se otorga, descripción de las políticas de la empresa, ¿verdad? Respecto de cada uno, cómo registran contablemente cada beneficio, así como aportar ejemplos de asientos contables. Y hubo también otro, creí que era este, pero donde sí la cuenta de otros beneficios nos decían, bueno, en la declaración del impuesto sobre la renta ustedes incluyeron otros beneficios. Deme ese desglose por persona. Claro, ellos lo que al final querían era verificar que sí habían formado parte de todo lo que eran lo que son las remuneraciones reportadas al régimen de la caja. Pero en otro sí nos pasó eso. Entonces, al fin y al cabo, ¿verdad? Son cosas que a veces yo tengo en un registro contable, pero lo tengo general, porque puede tener que en esos otros beneficios laborales pudieran estar, no sé, lo que se les da a las personas como subsidio de soda, especialmente en las empresas de manufactura, ¿verdad? O incluso empresas de zona franca, que es de tipo producción, que tienen solamente media hora de almuerzo y que por lo general zonas francas están como un poquito alejadas, entonces le dan subsidio a las personas por esos almuerzos y demás. Entonces, eso nos ha pasado. Y esa vez es información que no se tiene en el nivel de detalle que la misma administración tributaria tiene. Por eso es que es importante conocer estos aspectos para poder encaminarnos hacia esto. Ahora, otro de los ejemplos, muy sonado, siempre en casi todas las auditorías donde tienen pasivos. Aquí lo que nos solicita la administración fue de los pasivos que originan el gasto financiero, favor aportar un detalle que contenga. Vea la lista del niño Dios que pidió, ¿verdad? Nombre y número de cédula de la persona o entidad con la que se contrata. Ustedes me podrán decir, bueno, pero es que en la contabilidad yo tengo un registro de cuentas por pagar o documentos por pagar, ¿verdad? Que principalmente esto era más allá de cuentas por pagar, esto eran posiblemente documentos por pagar, porque estaban generando gastos financieros. Entonces, lo que ocurría en aquel momento es, bueno, sí, está bien, usted lo puede tener, pero lo que me solicita la administración tributaria es, deme de ese detalle, de ese acreedor, país de residencia, número de la operación, finalidad, plan de inversión.
Y aquí digo, plan de inversión siempre es capital de trabajo. Ahí está, y lo ponen, capital de trabajo. Plan de inversión es en qué valga la redundancia, en qué invirtió usted ese pasivo, en qué gastó, por así decirlo, ese pasivo. Ah, bueno, si es capital de trabajo, ok. Planillas, pago de planillas de la semana 1, 2 y 3, 4 de octubre y noviembre, pago de proveedores, de los siguientes proveedores. Vamos a ver, en una empresa cuando tienen ese tipo de financiamientos o para construir algo, pues sí, deberían de tener todo este desglose y no deberían, siempre lo tienen. Lo que pasa que es que desde el día 1 solamente dejan pasar, es un pasivo, vamos al banco y firmamos, registramos en la contabilidad un monto total y punto, y hasta ahí quedó. Pero hay que tener el detalle real de ese plan de inversión y eso es lo que la administración tributaria a través de todos estos tipos de requerimientos, como le digo, esto es un mínimo común denominador que encuentro en varios de las auditorías que he tenido a mi cargo. Monto original del préstamo, tipo de moneda, fecha de constitución, plazo de préstamo, los meses, tasa de interés, digamos que eso normalmente yo lo tengo en un contrato. Descripción de las garantías aportadas, aportar para cada una de las operaciones desde la formalización del pasivo, lo que es, ¿cómo es que se llama? La tabla de amortización mensual que muestre suma principal, intereses, amortizaciones, fecha y forma de pago, saldo final del periodo. Y tal vez muchos pueden decir, sí, sí, esta información, sí, normalmente sí la tenemos. Estuvimos en una fiscalización donde al final esto fue lo que se ajustó. En aquel momento eran como 300 y resto de millones de colones más o menos en impuesto de renta, que me aumentó tributación porque me rechazó el gasto financiero. Recuerdo cómo se trabajó, la empresa trabajó en identificar completamente las tablas de amortización versus los depósitos cuando recibió el dinero, las amortizaciones. Lo que pasó en ese caso particular es que no habían amortizaciones como de cada mes, sino que hubieron como 2 o 3 nada más a lo largo del periodo. Y además de eso, generar un gasto importante de intereses, ¿verdad? Bueno, recordemos que además hoy por hoy, ya con la ley 9685 y especialmente en el 2022, empezamos con un límite de una regla de su capitalización, ¿verdad? Un límite que tenemos de los gastos por interés con entidades que están fuera del sistema bancario nacional. Bueno, pero en este momento, esa revisión, esa auditoría, pues no teníamos ese límite ni demás, pero al final se les entregó a tributación absolutamente todo. Se les entregó asiento contable pegado con la tabla de amortización y demás. Y aún así rechazaron el gasto. Al final, como dice uno, le cuento, pues de la empresa dijo, no, vamos a pagar esto y demás. Lo que pasa es que sí es injusto que sí se entrega información y muchas veces si uno no es específico o claro en esa cómo lo entrega, es cuando nos podemos encontrar con este tipo de ajustes, ¿verdad? Que fue lo que pasó. Y copia certificada del contrato de préstamo. Eso es básicamente el mínimo común que podemos encontrar en lo que es temas de pasivos, ¿verdad? Vean que igual esto lo extraigo del requerimiento de tributación, nos dice la información suministrada en digital electrónico deberá indicarse en nota escrita debidamente firmada, tal como lo estamos viendo ustedes, ahora yo les expliqué en la resolución 31 del 2016, por el representante local que haga constar la entrega en digital de cualquier información en cuya nota debe especificar nombre de los archivos, incluyendo la extensión del archivo, el tamaño ¿verdad? Son 1 mega, 10 megas o gigabytes o lo que sea, número de registro, las filas y total numéricos en las columnas incluidos, ¿verdad? En el archivo, ejemplo, total facturado, total valor de activos, total gastos de depreciación, etcétera. Esto es información que venía dentro del mismo requerimiento de tributación. Vamos a ver. Eso es por lo menos ejemplos prácticos. Tengo uno por acá, ¿verdad? Donde me pidieron particularmente información, no se los puse acá, pero sí me pasó recientemente con una auditoría donde me solicitaron eh, consanguinidad. Vamos a ver, ellos tomaron el reporte de la Caja Costarricense de Seguro Social, dijeron, ok, estos son los empleados de la empresa. Empezaron a validar, entonces me preguntaban, bueno, de esta persona, deme el grado, ¿cómo es el grado de consanguinidad que tiene con esta otra persona? Deme de esta persona los atestados.
título, deme una hoja de vida donde identifique el título, a qué se dedica y demás. O sea, así fue el nivel de detalle que nos pidió, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean que al final la auditoría, pues sí puede irse muchísimo más, hilar más delgado, pues evidentemente cuando tienen sus razones y demás, pero ahí es parte de información y yo tengo que entregársela en el tiempo, en el plazo que acabamos de hablar de 10 días hábiles. Y que cuando vienen y me dicen, no, es que yo no entendí esta información que usted me pasó, todavía tengo 5 días hábiles más. Ellos hablan siempre de 3 días hábiles, que dicen, no, pero es que nosotros le pedimos esta información a ustedes, y ustedes no nos la entregaron bien, ustedes solo tienen 3 días y a lo mucho. Sin embargo, ustedes mismos ven que la resolución habla de 5 días más cuando no se entrega la información de esa manera. Pero bueno, son situaciones en las que yo me puedo entregar, puedo estar involucrado para que sepa. Otra cosa importantísima, una fiscalización no se hace por parte de tributación con simplemente por mi cara, bonita o fea, lo que sea. No llegan a la puerta de mi empresa o a la puerta de donde tengo mi actividad personal económica y me tocan la puerta. No. Para poderme fiscalizar, es decir, ya para entrar al control intensivo, tienen que notificarme y en esta notificación, además del impuesto que me van a revisar y el periodo que me van a revisar, me tienen que explicar cuál es el criterio por el cual yo voy a ser fiscalizado. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que existe un reglamento sobre criterios objetivos de selección de contribuyente para ser fiscalizado. Es un criterio que lo que va a hacer es describir por qué puede ser que la administración tributaria me revise. Dos claros ejemplos, y yo siempre que tengo a mis clientes grandes contribuyentes nacionales o grandes empresas territoriales, yo les digo, ustedes ya tienen un numerito de la lotería, porque el ser gran contribuyente nacional o gran empresa territorial, ya por defecto usted puede ser fiscalizado por la administración tributaria porque es uno de los criterios que están establecidos en ese reglamento. Así que, un numerito de la lotería. También pudiera ser, lo que traje aquí fueron casos específicos, no traje todos los criterios, pero pudiera ser también porque pertenezco a los sectores o actividades económicas que establece la DGT, la Dirección General de Tributación, mediante una resolución publicada cada año y que esta se llama Plan Anual de Fiscalización. De hecho, ya vamos a hablar sobre el del 2021, cuáles son las actividades económicas que están en ese plan de ese año. Y también otro criterio puede ser que yo he rectificado mis declaraciones y genere un saldo a favor. A mí siempre me decían, es que no, nosotros en la empresa no queremos rectificar, es que no, si yo rectifico es como traer a tributación. Pero resulta que esas rectificaciones a veces eran porque se había colocado, no sé, una casilla mal, pero no hacía ni más impuesto ni menos impuesto. En esos casos lo único que hace es que rompe el periodo de prescripción, pero no es un criterio en selección. O porque me decían, no, es que me equivoqué, yo tengo que pagar este impuesto de más con la declaración que presenté el año pasado, entonces tengo que rectificar, pero no quiero rectificar, prefiero jugármela y pagar el impuesto ahora es un año después, cuando meta lo de año de la declaración de renta, pero no va a crear un saldo a favor. Criterio de selección es que yo modifique mi declaración y si yo pagué 150 en aquel momento, el año pasado, digamos, y ahora con la rectificación voy a pagar 100, entonces me queda un saldo a favor de 50 en mi estado de cuenta ante tributación. Ese sí es un criterio de selección. Ahí es donde uno, vamos a ver, es un deber, es un derecho que yo como empresa, si yo me doy cuenta de un error, yo puedo venir y rectificar. Pero sepa nada más la consecuencia de que si usted lo que hizo fue que usted presentó un impuesto por 150 y ahora se da cuenta que no, que era 100, sepa que eso sí puede ser un criterio de selección. No es que automáticamente, pero sí puede ser un criterio de selección. Solo para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Muy importante antes de acá, bueno, con el tema de rectificación, y me voy a voy a hacer un paréntesis cuadrado. En un proceso de fiscalización, yo no puedo rectificar mi declaración. Si entro a la auditoría, fui notificado hoy y yo digo, uy, me van a revisar el periodo 2019, pero yo sé que tengo un error y yo sé que me la quería jugar y como ya me llegó, voy a ir a rectificar esa declaración y así no me encuentran ningún problema. Ya por haberme notificado ese periodo fiscal, ya no puedo ir a rectificar la declaración. Antes eso sí pasaba. Yo por un lado recibía la notificación y por otro lado salía corriendo a rectificar
porque yo ya sabía el pecado, entonces prefería pagar. Bueno, aquí no. Sí puede hacer la rectificación, pero usted se la tiene que notificar al auditor y él le tiene que decir, proceda, o le puede decir, no proceda. Me ha pasado que en procesos de este tipo hemos dicho, bueno, mire, tenemos esta situación, podemos rectificar, y el auditor me dice, no, hasta que termine la auditoría, conversamos sobre eso. Entonces, como para que lo tomen en cuenta, cierro paréntesis cuadrado, continuamos con los criterios de selección. Puedo también ser seleccionado para ser sujeto de fiscalización. Los sectores que se incluyan en el plan, bueno, que les acaba de decir, mira, lo dupliqué, disculpen, en el plan anual de fiscalización, o aquellas empresas que los indicadores tributarios o financieros se desvían significativamente de los indicadores de otras personas que están en el mismo medio. Por eso es que siempre digo que el tema de la actividad económica es muy importante. ¿Por qué? Porque si no quisiera yo que me compararan, siendo yo papita, me comparan con chayote, ¿verdad? Es muy importante saber eso. Mis actividades tienen que estar muy bien definidas para que yo no tenga ningún problema de que me comparen con otra empresa que está en ese sector y que de verdad pueda hacer que se dedique a esa parte y yo, pues yo no me dedico a eso, ¿verdad? Entonces, como para que lo sepan, ¿verdad? Plan anual 2021. Agricultura, dentro de las actividades, sectores que están publicadas para el 2021 está el sector de agricultura y todo lo que es pesca y ganadería también, lo que es el sector de construcción, lo que es las industrias manufactureras, lo que es el servicio de alojamiento y servicio de comida, ¿verdad? Pueden ser fiscalizados porque están dentro del plan anual. Lo que son servicios de enseñanza, también lo que es la salud humana, actividades inmobiliarias, otras actividades de servicio. Otras actividades de servicio, uno dice, bueno, ahí está el comodín, ¿verdad? Cualquier servicio pudiera ser efectivamente fiscalizado bajo la indicación de que es un criterio de selección, el plan anual, y el plan anual de 2021 dice que es eso. Particularmente el año pasado y casi que como 3 o 4 años para atrás, el plan de fiscalización siempre hablaba de servicios profesionales. Este año no está específico de esa manera, no dice servicios profesionales. No puedo decir, no puedo confirmar eso a ustedes, que es que ya los servicios profesionales o liberales, de profesionales liberales no van a estar, no, porque vean que inclusive ahí dice otras actividades de servicio, pareciera un comodín, ¿verdad? Entonces hay que estar siempre atento con eso, porque me pueden revisar a mí como empresa o a mí como persona física, porque pues así estoy inscrita en tributación. Y también me dice este plan anual 2021 algo interesante. Dice que puede fiscalizar al sector o empresas, sujetos pasivos, empresas o personas que se dediquen al desarrollo de las actividades señaladas en el artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Quién es ese artículo 3? De renta, las entidades no sujetas al impuesto sobre la renta, dentro de las que podemos encontrar empresas como, por ejemplo, organizaciones sindicales, fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública por el Poder Ejecutivo, empresas acogidas al régimen de zona franca, partidos políticos, instituciones religiosas de cualquiera que sea su credo, cooperativas debidamente constituidas o de conformidad con la ley, ¿verdad?, para la cual fueron creadas, sociedades de seguros de vida, del Magisterio Nacional, la Caja de Ahorro y Préstamo de la Asociación Nacional de Educadores y Cooperación de Servicios Múltiples del Magisterio, las asociaciones civiles, etcétera. Es empresas que estén dentro de entidades que estén dentro del artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esas están incluidas dentro del plan anual de este año 2021. Tipos de sanciones a los que yo me puedo encontrar con temas de controles extensivos o controles intensivos, fiscalizaciones. El artículo 82 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios habla sobre la resistencia a las actuaciones administrativas de control. Puede pasar que a ustedes, además de solicitar la información y que usted no se la da en el momento o no se la da ni en el que sigue, también lo inviten a que vaya a comparecer ante la administración tributaria para atender algún entendimiento de alguna operación, alguna transacción. Si a usted le llega la administración tributaria y usted dice, no, me hace la solicitud y no voy, no cumplo el día, o ya sea en comparecencia o porque no di información, si no di la información en el primer momento, me pueden sancionar con 2 salarios base. El salario base ahorita está
en 450.200, así que más o menos anda por unos 800, 900.000 colones la sanción. Si vienen y me la piden otra vez, me notifican, me dicen, tome nuevamente deme la información y no se la doy, me van a dar hasta una sanción de 3 salarios base. Cada salario base son 450.200. Si en definitivo no di la información, me van a dar una sanción. Puedo estar en una sanción del 2% del ingreso bruto del año pasado, con un mínimo de 3 salarios base y un máximo de 100 salarios base. 3 salarios base son como 1.300.000 y algo, y 100 salarios base son como 45 millones. A eso me puedo atener. Si no hay ingreso bruto el año pasado, me cobran 10 salarios base de sanción. Ojo, esto que les estoy diciendo es un tema de fiscalización, pero igual, todo lo que repasamos ahora en el artículo 104 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, si yo no se lo doy a la Administración Tributaria, cuando me lo requiera, me puedo atener a esa sanción del 2% directamente, nada de 2 salarios, nada de 3 salarios base. Esto de 3 salarios, 2 salarios base y 3 salarios base es cuando yo estoy en fiscalización y estoy, digamos que absteniéndome y no quiero colaborar con la auditoría. Pero si me piden el estado financiero auditado, pasaron esos 3 meses o esos 3 meses prorrogables y yo no se lo di, o me piden el estado, el estudio de precios de transferencia y no se lo di, o me piden información que es pertinente y útil para el tema tributario y yo no se lo di en los controles extensivos, me pueden sancionar con un 2% del ingreso bruto del año pasado, con un mínimo de 1.300.000 y un máximo de 100 salarios base. Entonces, como para tomarlo en cuenta. Dentro de esta misma sanción, lo que es la no entrega de información, y esta se las voy a decir más específicamente con el tema de las declaraciones informativas. Y puede ser que yo, dentro de esa información, no, la administración tributaria, según lo que determina, dice, es que no me entregaron más, no me entregaron el 10% de información, 10% no es sancionable. Pero si me dice, no, es que no me entregaron información de más del 10%, pero menos del 25%, entonces me sancionan con un 25% de esa sanción del 2% del ingreso bruto del año pasado. Si la información que ellos consideren dicen, no, es que esa información no representa más del 25%, pero menos del 50%, digamos, o sea, es mayor al 25% de lo que me deben, o sea, no nos entregaron 25% más bien de información, me sancionan con 50%. Pongamos un ejemplo, si la sanción completa era de 1.000.000 de colones, 1.5 millones, entonces solamente me van a cobrar el 50% de la sanción si el número de registros que yo no entregué es mayor que el 25%. Y si yo no entregué más del 50% de información, me sancionan con 75%. Y si yo no entregué más del 75% de la información que me están pidiendo, pues me sancionan con el 100% de la sanción. Es como una ponderación de los números de registro que yo no entrego cuando tributación me solicita ese suministro de información. También hay una sanción por errores, ¿verdad? Por cada registro de error me van a sancionar con 1% de un salario base, que son como 4.000 y resto más o menos de colones. Y bueno, básicamente que hasta aquí, tal vez antes de finalizar, y preguntas clave con esto, a mí me puede, después de hacerme un proceso de fiscalización y demás, ¿puedo ir a la cárcel? Bueno, lo que tenemos que saber es que si el impuesto dejado de pagar es mayor o igual a 500 salarios bases, que al salario base que aproximadamente anda como en 225 millones de colones, yo, representante legal de esa empresa, o yo como persona física que estoy inscrita en tributación, puedo ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Hacienda dice, esto no es competencia, ya este fraude, esto es fraude, esto ya no es competencia de la Administración Tributaria, no es competencia del Ministerio de Hacienda. Lo pasa al Ministerio Público. Y ya en el Ministerio Público pues llevarán a cabo todo este proceso de determinación como cualquier otra causa que exista penal, ¿verdad? Tienen que ir a las pruebas y demás, ¿verdad? Entonces, para que sepan y pues vean que este caso histórico fueron de 16 años que se llevó este caso, pero ya como el mismo Carlos Vargas lo ha dicho, hay otros casos que están ahí como en Baño María que tienen que darle continuidad y posiblemente vamos a escuchar de ellos. Entonces, básicamente hasta acá sí debemos de considerar algo, hay que buscar las claves de todo esto
y las claves es, bueno, ¿para qué voy a hacer? O sea, ¿para qué está buscando tributación con esto? ¿Cuál es con esta pregunta que me está haciendo o con esta fiscalización? Yo siempre conozco bien mi empresa, o sea, uno debe conocer bien su empresa. Entonces, si me empiezan a preguntar y cuestiones, pues bueno, hay que contestar la verdad. Pero también yo he visto que a veces se dejan de lado controles internos de la empresa y se va un contador o se va una persona en las que antes solo lo manejaba. Aquí yo no puedo decirle a un auditor tributario que yo no tengo esa información porque el contador se fue y se fue en malos términos y destruyó, qué sé yo, el disco, el backup que tenía la computadora. No, yo como dueño de la empresa, como contribuyente, tengo que estar en la capacidad de tener la información al día. De ahí la importancia de estar haciendo controles, revisiones internas, validar cómo estoy, qué hago yo en un ejercicio, digamos. Yo por lo general, cuando hago esos ejercicios, yo me pongo los zapatos de un auditor tributario y de forma preventiva llego y hago la revisión y entonces determino un monto. Y ahí me puedo dar cuenta si superó esos 225 millones o no. Inclusive, si fuera el caso de que yo vengo y solicito, ¿cómo es que se llama? Alguna rectificación cuando uno digamos que la atiende. Básicamente que, bueno, como esos temitas principales eran los que quería comentarles y creo que ya podemos pasar a las preguntas, Gau. Muchísimas gracias. Espero haber atendido y ser clara con ese punto. Gaudi, empezamos. ¿Me la lees? Muchas gracias, Silvia. Nos pregunta Jenny, ¿podría decirme si en su experiencia la administración tributaria fiscaliza empresas disueltas luego de haber operado X años, por ejemplo, no solo desinscritas como contribuyentes, sino disueltas? Las razones de la disolución podrían ser diversas, pero sería costumbre fiscalizar empresas muertas a la vida jurídica. ¿Existen planificaciones de control tributario en este aspecto? Muchas gracias. Gracias, Jenny. Vamos a ver, realmente para la administración tributaria, el que esté disuelta, ¿verdad? No va a hacer diferencia. Sí, es una situación que se puede dar y sí, en la práctica y en la experiencia así es. De hecho, se nombra siempre un liquidador y una persona que se tiene que dejar toda esta información, ¿verdad? Y en esos aspectos la administración tributaria va a revisar los 4 años. Puede ser que la empresa se haya liquidado hoy, pero tributación me ha ampliado años anteriores, porque como ellos pueden revisarlo de hace 4 años y me tienen que dar, le tenemos que dar exactamente la misma información. Cuesta encontrar esa información muchas veces porque a veces solamente se cierra la empresa y se hacen los procesos de liquidación desde la perspectiva de código de comercio, ¿verdad? Y la parte tributaria a veces la dejan de lado más que haberse decidido. Pero cuando ya empiezan a tener que entregarse documentación, respaldos, declaraciones, ahí es donde empezamos a tener esos problemas porque no la tengo, yo soy el liquidador y ese liquidador no sabe la responsabilidad que tiene, porque él es el responsable de esa empresa ante la administración tributaria. Entonces sí pasa, sí ha pasado y sí es posible porque tributación no es un tema de que una exención de que estén disueltas por cualquier razón, incluso en temas de fusiones, cuando ha sido una empresa que ha sido absorbida por otra, la que absorbe, ¿verdad? La que lo retiene, tiene que saber que también está absorbiendo obligaciones y está absorbiendo todos los riesgos que esa empresa tenía anteriormente. Por eso es tan importante que cuando una empresa se va a fusionar con otra, sea porque la compramos o por cualquier tipo de organización, el concepto que exista, se pueda validar toda la situación tributaria que tenía esa empresa que va a ser absorbida. Ujú. Y la siguiente consulta nos la hace Cintia. Dice, las grandes empresas contribuyentes, los grandes empresas, sí, territoriales, perdón, están obligados a tener auditados los estados financieros. ¿Cuál es la normativa? Co- Es que nos Ok. notificaron que pasamos a esta categoría. Ok, sí, gran contribuyente nacional dijo, ¿verdad? Territoriales. Grandes. Gran empresa territorial, ok. Gran empresa territorial tiene que estar efectivamente, con la obligación de tener los estados financieros auditados. ¿Cuál es el artículo? El artículo 104 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y existe una resolución donde dice cuánto es ese plazo. La resolución que les estaba hablando, que dice que eso es del 2015, donde lo que está estableciendo es que tiene 3 meses para entregarlo después de que tributación se lo pide, sea en una fiscalización o en cualquier momento, ¿verdad?
con posibles prórrogas de 3 meses. Pero la base legal radica en el artículo 104 del Código de Normas. Ok, perfecto. La última consultita que tenemos por acá, Silvia, sería sobre temas de transacciones por partes relacionadas, precios de transferencia. ¿Cuál ha sido su experiencia en fiscalizaciones sobre financiamientos, management fees y royalties? Vamos a hablarle uno de royalty que nos pasó. Fue una cosa. Era un royalty que estaba constituido por un 10% de lo que eso se le pagaba de los ingresos a la casa matriz, que el dicho sea de paso, la casa matriz estaba en un país, en España, con quien tenemos un tratado para evitar la doble imposición y por ende también dentro de sus cláusulas de este tratado hay un intercambio de información tributaria. Nos pasó con ese royalty. Ese royalty estaba constituido por ese 10%, pero una parte era, ¿cómo es que se llama? Se llamaba un porcentaje de ese 10%, ahorita no preciso, pero creo que eran 30, digamos, vamos a ponerle 33.33 porque eran 3 conceptos que llenaban ese royalty. 33.33% por el know-how. Otro 33.33% por lo que era soporte en todo lo que era la parte comercial y un 33.3% que digamos que era el tema de la marca. Pero eso constituía, así decía el contrato, cuando lo entregábamos y demás, pues sí, es lo que es, ¿verdad? Pues por ese know-how nos pedían información el auditor hasta donde nos decían, bueno, pero ¿cómo hace eso? ¿Cómo hacen ustedes para recibir ese know-how? Porque lo están pagando siempre, ¿verdad? Bueno, se le explicaron detalles, se le daban soportes de correos de exdirectores, tuvimos que ir a buscar en los backups de esos correos donde se explicaba cómo era que se daban esas capacitaciones y demás. Cuando empezamos a explicar todo esto, nos decía, bueno, entonces denme las liquidaciones de viáticos de cuando las personas viajaban a aquel país y recibían esas capacitaciones y demás. Bueno, una serie de información que podía derivar de solo el tema del royalty y especialmente eso know-how, que fue lo que más nos dio. Vean, la experiencia fue terminar hasta que el CFO de la empresa tuvo que ir a explicarle al auditor y decirle, vea, señores, nosotros tenemos economías de escala. No vamos a tener aquí capacitando a una persona o contratando a una persona si lo podemos tener desde la casa matriz. Además de eso, nos dimos cuenta que tributación le solicitó la declaración de renta de la casa matriz a España, es decir, al homólogo de la Administración Tributaria de Costa Rica, allá en España, para el que recibía ese ingreso. O sea, que aquí era un gasto, allá era un ingreso. O sea, ellos tuvieron que aplicar protocolos de intercambio de información tributaria para poder dar eso. Y así con otros casos, como ustedes nos estaba diciendo, el management fee. El management fee, hay que definir muy bien qué es ese famoso management fee. Si realmente es si es realmente que hay una administración o al fin y al cabo es una comisión de otro tipo. Hay que realmente revisarlo muy bien y que el contrato, más allá que diga management fee, es que diga verdaderamente que lo tiene. Además, muy importante, si lo tienen en inglés, sepan que cuando lo vamos a entregar a tributación tenemos que entregarlo en español y traducido por ¿cómo es que se llama? Traductor oficial. Eso es muy importante tenerlo claro, tal vez en los aportes que le pueda dar a esta persona. Perfecto, Silvia, eso sería. Muchísimas gracias. Bueno, Primero, agradecerle a Silvia por sus valiosos aportes esta noche, a todas las personas que nos están acompañando hasta este momento. Sabemos que los viernes son un poquito complicados y cansaditos, ¿verdad? Porque después de toda la semana estar laborando, pero de verdad les agradecemos que estén por acá. Comentarles nada más que la actividad queda grabada y la pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Aparecemos como MUR Costa Rica. Ahí para que la puedan consultar cuantas veces necesiten. De nuevo, muchas gracias y nos encontramos en un próximo. cualquier cosa, pues con mucho gusto, aquí nada más para, ¿verdad? Para que sepan, nosotros pues, precisamente a raíz de todo esto, pues son los ejercicios válidos de hacer esas auditorías preventivas. Muchísimas gracias a todos y que pasen buena noche. Buenas noches.